Día. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 12 porque tenemos que avanzar. Esta semana alguien me preguntaba, ¿qué predicás el domingo? Le dije, Mateo 12, estamos terminando el capítulo. ¿Hace cuánto empezaron? Pensé, debe ser 2 años más o menos. Me dice, ¿vas a envejecer en Mateo? Pero qué apuro hay, ¿no? Sí, la intención es poder conocer la verdad, entonces entenderla con detalle es algo que nos llena el corazón de gozo y necesitamos meditar. Lo que estamos queriendo no es cumplir con una agenda o con un ritmo de enseñanza, lo que queremos es entender para poder obedecer todo lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Así que estamos terminando el capítulo 12 y a modo de repaso, en este momento Jesús está enfrentando a los fariseos y los líderes de Israel porque el rechazo que había comenzado de formas más sutiles para este momento había llegado a su punto más extremo. En estas últimas semanas vimos cómo cuando los fariseos vieron a Jesús echar fuera ese demonio y cómo las multitudes se admiraban, para frenar que la gente siga atrás de Cristo, habían ido a murmurar con la multitud. Y empezaron a difamar a Jesús diciendo que todo esto venía de Satanás. Y esa expresión fue el punto máximo de la rebeldía de una nación que, aún frente a todas las evidencias de que Jesús era el Mesías, no le quisieron recibir. Y los líderes son solamente los que representan a todo el pueblo, porque con el tiempo todos van a terminar gritando al frente de Pilato, crucifíquenle. Estos líderes van a ser los que van a guiar la oposición, pero no tenés que pensar de que hay algo distinto en todos los demás. La semana pasada, cuando veíamos esta historia, nos estremecíamos viendo cómo la incredulidad y el rechazo a Cristo nos va hundiendo cada vez más en la oscuridad y en las consecuencias de este pecado. La semana pasada vimos lo que se conoce como ese pecado imperdonable. Cuando alguien rechaza a Cristo y ese rechazo lleva a un punto de no retorno, en donde la persona se ha endurecido a tal grado que ya no hay más oportunidad para que crean el Evangelio. Y veíamos que estos hombres tenían una fachada espiritual, eran tenidos como religiosos. Ellos eran los líderes espirituales de la nación. Entonces, nadie hubiese imaginado que en sus corazones había tanta rebeldía. Pero cuando Jesús llegó y empezó a confrontarles y empezó a llamarles a seguirle y empezó a pisar sus intereses, estos hombres terminaron evidenciando lo que había dentro de sus corazones. Y lo que demostraron era que no eran otra cosa más que una raza de víboras, lo llama Jesús. Hombres que con veneno van a deambular sembrando difamaciones contra Cristo para apartar al pueblo de seguirlo a Él. Y ahora habían dicho las palabras que les iban a condenar para toda la eternidad. Porque no es que esas palabras son tan graves como para mandarte al infierno toda la eternidad, sino que esas palabras evidencian que estas personas están rechazando el mensaje del Evangelio y la obra del Espíritu Santo. Y por eso, sin la obra del Espíritu Santo, sin el mensaje del Evangelio, estas personas no tienen ninguna otra chance para ser salvos. Jesús terminó la última sección hablando de corazones y frutos y mostrando que lo que salió de sus bocas era en realidad la expresión de lo que había en sus corazones. Y estos hombres que en un momento parecían tan piadosos, ahora fueron desenmascarados. Y ahora Jesús evidenció que no hay nada de piedad. Era solamente
una fachada, hipocresía. Pero cuando llegó el momento de someterse a Cristo, de darle el reino de sus vidas al Señor, para que Cristo gobierne, entonces ahí ellos se plantaron y dijeron, de acá nosotros no nos movemos, esto no lo vamos a ceder. Y evidenciaron de esa manera que no eran lo que aparentaban. Y eso es lo que Jesús hizo muchas veces, ¿no? En su ministerio, fue exponer la realidad de los corazones. Y a medida que los corazones fueron rechazando a Cristo, Cristo fue advirtiéndoles y fue confrontándoles con el peligro de la incredulidad. No recibir a Cristo no es algo que podés hacer sin enfrentar gravísimas consecuencias. Y cuando Cristo le empieza a confrontar y muestra lo que hay en sus corazones y a dónde les está llevando todo esto, Él va a mostrar en este pasaje el punto en donde Cristo mismo va a rechazarles a ellos de esta invitación del reino que Él estaba predicando. El pasaje que vamos a ver esta mañana es un pasaje que es duro también, porque frente a este rechazo constante de estos líderes y el endurecimiento cada vez mayor al llamado de Cristo, ahora Cristo está llegando al punto donde les dice, ya no hay más oportunidad, y les está hablando de cómo ellos van a seguir hacia su destrucción. Entonces, el título del mensaje de esta mañana es Rechazados por el Salvador que rechazaron. Rechazados por el Salvador que rechazaron. ¡Qué tragedia! Que estas personas que rechazan a Cristo no entiendan la magnitud de esa decisión. Y en este punto ellos cruzaron la línea y ya no hay más oportunidad para ellos. Y Cristo mismo ahora va a cerrar la puerta para que estas personas ahora ya no tengan la oportunidad de llegar al Evangelio y sean condenados por su rechazo. Y mientras estudiamos este pasaje, quiero que entiendas la gravedad de rechazar a Cristo. Y quiero que entiendas la responsabilidad que tenés de responder a la luz que estás recibiendo. Y que no te confíes en que el endurecimiento no es tan grave porque todavía va a haber más oportunidades. Porque para estas personas, este fue el momento final. Y ellos sin saberlo cruzaron esa línea en donde ya no hay más oportunidad para la salvación. Entonces, vamos a leer del versículo 38 al 45, ¿sí? Y estudiar este tema de rechazados por el Salvador que rechazaron. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrando, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Estas dos historias están unidas, o estas dos secciones están unidas bajo este tema. Jesús está mostrándoles las consecuencias de este rechazo. Entonces, podríamos dividir toda esta sección en 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver la última señal para los que rechazan a Cristo.
La última señal para los que rechazan a Cristo. Arranca el versículo 38 conectando con la historia previa, con esa palabrita entonces. Y lo que quiere Mateo es que unamos lo que Jesús acaba de decir, donde Él defendió quién Él era y demostró que Él estaba obrando por el poder del Espíritu Santo y confrontó a los fariseos. Entonces, ahora los escribas y fariseos van a organizarse para venir y, una vez más, intentar frenar a Cristo. Los escribas eran los expertos en la ley, eran los que eran tenidos como los más estudiosos, que conocían de leyes. Los fariseos eran los líderes de las sinagogas y eran los que eran vistos como la influencia espiritual de la nación. Y estos dos grupos no solían andar juntos, pero ahora están asociados. Están asociados porque ven en Jesús una amenaza común. Y no nos dice el texto cómo fue que se organizaron, pero podríamos imaginar, después de semejante confrontación, donde Jesús les demuestra sin duda que Él es el Mesías, y muestra la hipocresía de ellos, y muestran el rechazo, y muestra la razón por la que le están rechazando. Ahora, bueno, ¿qué van a decir ellos? ¿Se van a dar por vencidos? ¿Se van a rendir a Cristo? No. Ellos van a planear una nueva estrategia para difamar y destruir la reputación de Cristo. Y este plan es venir a Cristo con una demanda. La demanda dice: Maestro, deseamos ver de ti señal. No te dejes confundir por la palabrita maestro, porque no significa que ellos lo reconocen a Jesús como una autoridad espiritual para guiarles. Pero todos lo tenían a Jesús como un maestro, así que ellos usan ese término y algo más. Ellos están negando que Jesús sea el Mesías. Entonces el hecho mismo de que ellos usen el título maestro es una forma de decir: no creemos que seas quien dijiste ser hace un instante, que sos el Mesías prometido, Dios hecho carne, obrando por el poder del Espíritu Santo, sino sos un maestro, hasta ahí te vamos a dar el lugar, ¿no es cierto? Así que la palabra maestro tiene un aspecto de cordialidad y una palabra que no es tan dura en la confrontación, pero está cargada de hipocresía. Cuando ellos le dicen: Maestro, deseamos ver de ti señal, ellos están armando una trampa para Jesús. De hecho, en los pasajes paralelos, por ejemplo en Mateo 8:12, cuando se narra esta historia, dice que vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle, dice Marcos. Y lo mismo en Lucas 11:16 dice: otros para tentarle le pedían señal del cielo. La intención era clara, ellos estaban buscando hacerlo tropezar a Jesús. Y esta expresión que dice: deseamos ver de ti señal, es una muestra de insolencia tremenda. Porque lo que están diciendo, entre líneas, es: Jesús, todo lo que hiciste hasta ahora no es suficiente. Claro, vos sanaste, hiciste todos estos milagros, acabamos de ver tu poder sobre los demonios, pero nada de esto sirve. Todo esto no lo vamos a considerar para decidir si vos sos o no el Mesías. Lo que queremos es que nos muestres una señal de verdad. No sé qué estaban esperando, ¿no es cierto? ¿Qué otra clase de señal hubiesen imaginado? ¿Qué podría haber sido más grandioso, más obvio, más evidente? Pero en un sentido lo que están haciendo es desacreditando todo lo que Jesús había hecho hasta ese momento y desafiándole con este pedido. Y este pedido, en realidad, tenés que darle una intención de orden. Queremos que nos muestres una señal. Así es como se eligieron. Tenemos el derecho que vos nos los muestres. ¿Por qué? Nosotros somos el pueblo de Dios, tenemos la ley, y acá en la ley nos dice que el Mesías va a mostrar señales, ¿no? Así que ahora vos tenés que mostrarnos la señal para que sepamos que vos sos el Mesías. Esta es la actitud que esta gente está teniendo. Qué insolencia la de ellos, ¿no? Qué dureza de corazón. Porque ¿qué señal le hubiesen convencido?
Ellos no estaban buscando una señal para evaluar si era lo que los profetas habían dicho. Ya eso estaba establecido. Ya la Biblia, había dado señales y Jesús las había hecho todas. Ellos estaban confrontando a Jesús y pidiéndoles que Él se someta a la voluntad de ellos. Nosotros te demandamos esto y vos tenés que hacerlo, de otra manera no te vamos a recibir. Ahí en 1 Corintios 1, 22 al 25, Pablo hace referencia a que los judíos siempre tuvieron esta tendencia a buscar señales. Y la lógica es, bueno, las señales van a convencer a la gente. Y Dios le dio señales al pueblo. Pero las señales no convencieron a las personas que no querían recibir el mensaje. Porque la razón por la que no recibían el mensaje no era por falta de evidencia, era por la dureza del corazón. Entonces, ahí en 1 Corintios 1, Pablo va a decir, los judíos buscan señales, pero nosotros no estamos por ahí haciendo milagros para asombrar a la gente. No queremos atraer la atención hacia nosotros mismos para que piensen cosas grandiosas de nosotros y entonces nos amen y nos alaben. Lo que nosotros hacemos es predicar a Cristo crucificado. Eso es lo que tenemos para ofrecerle al mundo. No un entretenimiento, no un asombro, sino un mensaje que viene de Dios mismo y que les llama a abandonar el pecado y a creer en Cristo. Eso es lo que tenemos para ofrecer al mundo, la predicación. Jesús hizo señales, pero en este momento, esta gente que había visto todas estas señales tiene ahora esta actitud. Falta todavía algo. Esto me hizo pensar mientras venía estudiando este pasaje en nuestra situación, en donde también pienso, ¿qué falta para convencernos de que Cristo es quien dice ser? ¿Qué falta para reconocer que Jesús es el Salvador del mundo y merece todo nuestro afecto y que nos inclinemos a Él y le sigamos toda nuestra vida? ¿Qué falta? ¿Qué podría ser? Si vos te levantarías, ¿no es cierto?, mañana y verías, no sé, un edificio volando en el cielo. O verías, ¿no es cierto?, no sé, cualquier cosa. Venías caminando, ¿no es cierto?, y verías que una laguna se abre al frente tuyo. ¿Eso sería lo que te convencería de que vos tenés que rendir tu vida al Señor? No es una cuestión de que falten evidencias. El Señor es quien dice ser. Lo que falta es la disposición a mirar lo que Él hizo y escuchar lo que Él dijo y responder con fe a eso. Así que Jesús, ¿cómo va a responder a esto? Él podría haber hecho la señal, ¿no? ¿Qué dificultad tenía? Él había hecho ya muchas y es Dios. Él puede hacer lo que Él quiere. Pero Jesús le responde de esta manera. La generación mala y adúltera demanda señal. Jesús entiende la actitud con la que ellos están diciendo. Ellos lo demandan, ¿no? Como si tuviesen el derecho de esta señal. Pero esto es lo que ya Jesús demostró. Este pueblo es un pueblo malo y adúltero. Estas dos palabritas son descriptivas para no solamente los líderes, sino que usando la palabra generación, Jesús está diciendo los líderes solo reflejan lo que el pueblo es. Así que le está hablando a todos. Esta generación es esto. Y de estas dos características, es una generación mala. Toda la vida de estos fariseos, ellos se habían ocupado de tratar de dar una imagen de piedad. Y ahora todo está saliendo a la luz. ¿Por qué sale a la luz? Porque ellos no aceptan la autoridad de Cristo sobre sus vidas. No le quieren tomar como su rey. Ellos no quieren someterse a Él. Y esto está evidenciando de que son malos. ¿Qué tan malos? Completamente malos. Nunca hubo nada bueno en ese corazón. Solo fue fingir. Pero en este momento se está revelando la realidad. Ellos son malos. Su corazón es esclavo del pecado. Está entregado a sus propios deseos. No se somete a Dios. Es una generación mala. Lo que necesita no es señales. Las señales no van a cambiar su corazón. Y es una generación adúltera. Y acá adulterio se está refiriendo al adulterio espiritual. Jesús está asumiendo que el pueblo de Israel en el monte Sinaí había hecho un pacto con Dios. Dios había demandado que ellos sean su pueblo y que tengan una relación exclusiva con Él.
Israel tenía que amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y fuerza. Tenía que obedecer a Dios en todo lo que Dios había dicho. Pero en vez de esto, Israel le había dado su corazón a falsos ídolos. Y por eso se había vuelto adúltera. Ahora, si vos le hubieses dicho a estos fariseos, ustedes son unos idólatras, ellos hubiesen puesto el grito en el cielo. Nosotros somos fieles a la tradición, a la ley de Moisés. No tenemos ningún otro ídolo. ¿Cómo me vas a acusar de que somos adúlteros? Hemos sido fiel al pacto de Dios. Claro, pero el adulterio espiritual no es solamente inclinarme físicamente a un ídolo falso. Ahí en Santiago, capítulo 4, dice en el versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Lo que pasó con estas personas es que estaban rechazando el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos querían seguir reinando. Ellos querían seguir en este mundo, viviendo para este mundo. Ellos eran idólatras porque estaban adorando a otros dioses. El dios de la influencia, el dios de la imagen pública, el dios del materialismo. Estos hombres eran hombres que amaban el dinero. Los fariseos son confrontados por Cristo una y otra vez. Ellos ponen de excusa la vida espiritual, pero en el fondo ellos están viviendo para ellos mismos. Estos son hombres idólatras. Y Jesús los desenmascara. Es una falsa espiritualidad. Esta generación mala y adúltera demanda una señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Jesús no le va a dar la señal. Y es más, este es el momento en que yo le estoy mostrando, Jesús está rechazándoles en este sentido. Él vino a buscar lo suyo, los suyos no le recibieron. Ahora Jesús los va a dejar seguir su camino de dureza y de rebeldía hacia su propia destrucción sin más señales. Ellos demandan señal, pero no va a haber ninguna señal, porque ellos no están buscando evidencias si Cristo es o no. Ellos ya decidieron que no van a seguir a Cristo, solamente están buscando una excusa para matarlo. Pero ellos no quieren seguir a Cristo. La única señal que ellos van a recibir es la señal, la llama acá, del profeta Jonás. Cuando señala acá, la expresión es la señal del profeta Jonás, está diciendo que el profeta Jonás, él mismo, fue una señal en su tiempo. Y esa misma señal que Dios usó en aquel momento para que este profeta predicara en Nínive, es la misma señal que Dios va a usar ahora como su última señal para un pueblo endurecido. Lo que va a decir después Jesús, él va a comparar un evento de la historia de Jonás con su vida, y es el evento del tiempo en el que estuvo en el pez Jonás, y ahora lo va a comparar con el tiempo que él va a estar en la tumba. Y entonces Jesús lo que va a decir es que la señal final y la única que este mundo rebelde va a tener es la señal de su resurrección. La resurrección de Cristo va a ser la evidencia contundente para que cualquier corazón sincero que esté siendo afectado por el obrar del Espíritu Santo pueda ver en esa señal la prueba irrefutable de que Cristo es el Mesías y que la persona tiene que rendirse completamente a Cristo. Los apóstoles entendieron que esta era la señal central para la predicación del Evangelio en el mundo. Entonces, si vos lees todo el libro de los Hechos, yo me hice una lista ahí, pero podés leer en Hechos 2:24, versículo 32, versículo 36, 3:15, 13:30, 13:34, 13:37, 17:31. Todos estos pasajes, no tenemos el tiempo para leerlo, todos estos pasajes, vos ves cómo los apóstoles una y otra vez apuntan a la resurrección y dicen, ahí está la señal. Esa es la única señal. Y esta es la predicación. Cristo venció la muerte y por eso Él es el Mesías. Entonces, lo que va a hacer Jesús
para demostrar que Él es el Salvador es usar esta historia bien conocida del Antiguo Testamento y tomarla como una ilustración de lo que Dios está haciendo con Él y lo que va a hacer en la resurrección. Entonces ellos le piden una señal, hacenos ahora algo asombroso y te vamos a creer. Y Jesús le dice, no, ahora no voy a hacer nada. Ustedes pueden recordar en el pasado algo que pasó y ahora en el futuro va a pasar algo que se parece a lo del pasado y que va a ser dado con el mismo propósito, que esto se convierta en una señal. Si vos mirás a Jonás, él fue un predicador que no hizo milagros, ¿no? Él fue solo a una ciudad a predicar el arrepentimiento, diciéndoles, bueno, en realidad un mensaje de juicio tenía, de acá a 30 días Nínive va a ser destruida. Pero en la historia de Jonás hay una señal que está implícita y es a la que Jesús está haciendo referencia. El día que Jonás llegó a Nínive, él mismo era la señal de que él era un profeta de Dios. ¿Y por qué era la señal? Porque él había estado 3 días y 3 noches en el vientre de un pez y ese pez le había vomitado. ¿De qué manera los ninivitas podían ver en Jonás que él había estado 3 días y 3 noches en el vientre del pez? No lo sé, tal vez lo podían oler. ¿No es cierto que habían estado 3 días y 3 noches dentro del pez? O tal vez los jugos gástricos de este pez, como pasó un evento en la historia en donde, en una situación confusa, un marinero terminó tragado por un pez, una ballena, y terminó sobreviviendo, pero los jugos gástricos de ese pez terminaron quemando su piel. Entonces, ¿será que Jonás habría quedado con alguna marca física de haber estado 3 días y 3 noches en ese pez? Bueno, no lo sabemos, pero Jesús está haciendo esta referencia. Para los ninivitas hubo una señal. La señal fue ese tiempo que él estuvo en el pez y a Dios sacándole de lo que hubiese sido una muerte segura y dándole ahora esta misión de ir y predicar. Entonces Jesús está tomando esto, en el versículo 40 lo explica, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Tenés que notar que Jesús cree en la interpretación literal de las Escrituras. Porque cuando Jesús lee Jonás 1:17, que dice, pero Jehová tenía preparado un pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, Jesús cree que eso es literal. Y por eso lo trata de esta manera. Jesús no lo trata como una historia inventada, sino como un hecho histórico, que lo está conectando con otro hecho histórico, el hecho de la resurrección. Entonces vos notás cómo Jesús interpreta las Escrituras y la confianza que él tiene en las Escrituras. Saben que la historia de Jonás es una de las más cuestionadas, porque para un mundo moderno que en su mente cree tener la sabiduría para definir lo que es verdad o mentira, creer en un hombre que estuvo en un pez por 3 días y 3 noches es algo insólito, es algo imposible de aceptar. Pero ¿es esto imposible de aceptar para alguien que cree en el poder sobrenatural de Dios? Es imposible de pensar que Dios pudo haber creado un pez solamente para ese evento. Y así como Él creó peces de la nada cuando hizo la alimentación de los 5.000 y 2 pececitos se convirtieron en miles de pececitos, Dios puede haber creado un pez de la nada y haberlo puesto en un océano donde tenga las características que Él pueda usar para este fin. Nuestro Dios es poderoso para hacerlo, ¿no? Entonces, Cristo creía en la autoridad de las Escrituras y en la veracidad de los relatos bíblicos. Y entonces, él va a usar esta conexión. Quiero señalar esto. Yo no creo que el libro de Jonás esconde una profecía en cuanto a la resurrección. Creo que lo que Jesús está haciendo al usar la historia de Jonás no es mostrando la interpretación de esa historia, sino usándola como una ilustración, un ejemplo. Así como nosotros usaríamos las historias del Antiguo Testamento para ilustrar un punto en un sermón, Jesús está usando este evento en Jonás para señalar lo que Dios está haciendo con él y la señal que Dios va a dar con la resurrección. Los que leyeron Jonás en el Antiguo Testamento no podían ver en
en Jonás 3 días y 3 noches como una predicción de lo que el Mesías iba a vivir en la tumba. Eso era algo imposible. Y entonces no es parte del significado del pasaje, pero sí es válido que Jesús lo use como un ejemplo, ¿sí? Entonces Jesús lo usó como un ejemplo y él dijo que el Hijo del Hombre iba a estar en el corazón de la tierra, y este corazón de la tierra se refiere a enterrado, no está hablando acerca de ir al infierno o al Hades, está hablando, ¿no es cierto?, de su cuerpo estando en la tierra 3 días y 3 noches. Y me imagino que esto te crea un poco de conflicto, porque vos sabés que Jesús no estuvo 3 días y 3 noches en la tumba. Jesús murió el viernes por la tarde, fue sepultado, y el domingo por la mañana Él resucitó a primera hora. O sea, Jesús estuvo en la tumba unas 36 horas. 3 días, o sea, 3 días y 3 noches serían 72 horas. ¿Y qué pasó entonces? Acá hubo un error. No hubo ningún error porque el pueblo judío contaba los días distintos a nosotros, ¿sí? Cuando vos hablás, a veces también usás estas expresiones. Vamos a pasar 3 días en la costa, ¿no es cierto? ¿Y qué significa? ¿3 días de 24 horas? No. O sea, parte de un día lo tomás como todo un día, ¿no es cierto? Y si decís estuve 3 días, porque es parte de esos días estuviste ahí, ¿no es cierto? Entonces, no está pensando en un vocabulario tan preciso como cuántas horas Jesús estuvo en la tumba. Los judíos hablaban de esta manera, día y noche, para referirse a lo que nosotros consideramos un día, una parte de un día. Y Jesús estuvo viernes, sábado y domingo en la tumba. Entonces, el lenguaje que Jesús está usando es perfectamente compatible con lo que sucedió. Jesús estuvo 3 días y 3 noches desde la perspectiva judía en esa tumba. Esta predicción de Jesús demuestra cuán consciente Él era de los acontecimientos que venían por delante. Y si vos seguís leyendo, por ejemplo, en Mateo 16, Mateo nos va a decir que desde ese entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En este momento que Jesús está siendo rechazado, Él empieza a anunciar cómo va a terminar esta historia. Y Jesús demuestra acá su conocimiento sobrenatural de todos los eventos. Él empieza con estas predicciones que van a seguir durante todo Mateo. Entonces, lo primero que vimos fue la última señal para los que rechazan a Cristo. Cuando alguien está rechazando a Cristo, tenemos que entender de que es solo la gracia de Dios la que puede rescatarle del corazón endurecido. ¿Y qué herramientas hay para convencerle? ¿Qué señal habría? Es solo una. La única que Jesús dijo que iba a ser la prueba final de su deidad y de su ministerio es la resurrección, es su victoria sobre la muerte. Lo segundo que vemos es el juicio inminente para los que rechazan a Cristo. El juicio inminente para los que rechazan a Cristo. Ahora en el versículo 41 Jesús va a hablar palabras de juicio contra ellos. Les respondió su pregunta, no les voy a dar la señal, y ahora les va a acusar y les va a señalar las consecuencias de este rechazo con estas palabras. Los hombres de Nínive se levantarán en el día de juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Lo que Jesús va a hacer es llevar a estos líderes a pensar en cómo va a ser el día de ese juicio final, en donde se presenten delante de Cristo para ser juzgados. Claro que cuando Él dice que los ninivitas van a condenar a los judíos, no está diciendo que los ninivitas van a ser los jueces que van a determinar el destino eterno del alma de estos judíos. Más bien tendrías que pensar en los ninivitas como testigos que van a sumar sus voces a la acusación de esta gente que va a ser condenada. La gente que va a ser condenada en el día del juicio va a ser condenada por sus propios pecados. Están escritos todos en libros. Pero por lo que está diciendo Jesús acá, no solamente van a estar presentes los pecados de estas personas, sino que hay algo más. La gente
que sí respondió al Evangelio, aun cuando estaba en condiciones mucho más desfavorables, van a ser testigos que condenen a los que estando frente al Evangelio lo rechazaron abiertamente. Su condenación va a ser mucho peor por haber tenido la oportunidad y haber rechazado. Y todo este juicio va a ser incrementado por la gente que, teniendo mucho menos posibilidades, respondió al Evangelio. Esto es algo tremendo. Jesús habla de los ninivitas como parte de ese juicio. Y no es la única vez que se usa esta idea. Mirá, Hebreos 11:7. En Hebreos 11:7, ahí el autor de los Hebreos dice lo mismo de Noé. Dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé condenó a todo el mundo de esa época. ¿Cómo lo condenó? Con su propia respuesta de fe al llamado de Dios. Lo que demostró Noé es que toda esta gente no tiene excusa. Si él en esas condiciones escuchó el llamado de Dios y lo creyó, ¿qué excusa tiene el resto de toda la gente de ese mundo? Todos perecieron, pero la fe de Noé los condenó a todos porque él creyó. Y ellos podrían haber creído y no creyeron. Es lo mismo que Jesús está diciendo acá de los ninivitas. Como gente con mucho menos oportunidades respondieron al Evangelio. Este es un tema muy común en Mateo. Mateo va a señalar muchas veces este hecho, que los gentiles que no tenían acceso a la verdad responden al mensaje de Cristo y los judíos que saben toda la Biblia lo están rechazando. Mateo va a mostrar muchas veces este hecho. Y acá lo está mostrando. Y entonces, ¿por qué los ninivitas van a condenarles? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Cuando Jesús dice ellos van a condenar porque ellos se arrepintieron, está dando por hecho que es lo que ellos tendrían que estar haciendo. Cuando Jesús predica, se supone que la gente se arrepienta, pero no se están arrepintiendo. Están endureciéndose cada vez más. Están rechazando este mensaje. Pero en contraste, los ninivitas sí se habían arrepentido. Ustedes se acuerdan de la historia, cómo se nos narra la forma en que se arrepintieron. Ahí en Jonás 3:5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Esto es arrepentimiento. Esto es lo que tendría que haber pasado con los que escuchaban la predicación de Jesús. Esto es lo que tendría que estar pasando con cada persona que esté escuchando el mensaje y que escucha: vení a Cristo, deja tu camino, deja tu rebeldía, deja tus deseos y seguí a Cristo con todo tu corazón. Lo que tendría que estar pasando es que vos estés llorando, que vos estés rompiendo tus vestidos, que estés poniendo ceniza sobre tu cabeza. Tendría que estar pasando que vos abandones todo el pecado y clames por misericordia a Dios. Pero no está pasando eso. ¿Por qué no está pasando eso? ¿Por qué sí pasó con Nínive y no pasa con nosotros hoy? Bueno, Jesús lo que está diciendo es: el hecho de que ellos sí respondieron a un hombre que les predicó el arrepentimiento va a ser un juicio ahora contra los que tienen muchas más oportunidades
y tienen una posición mucho más favorable. Mirá lo que dice la última parte. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Alguien mucho más grande que Jonás. Esa expresión, he aquí, es una expresión que está puesta para resaltar el dramatismo de la escena. Es como, asombrate, mira lo que está pasando. Los ninivitas se convierten, se arrepienten. Y ahora, frente a Cristo, que es mucho más que Jonás. Esta expresión, más que Jonás, es una entre muchas que usan los autores del Nuevo Testamento para hablar sobre la superioridad de Cristo a todo lo que hay. Jesús es más grande que cualquier profeta. Claro, Él es Dios hecho carne. Su autoridad es final, es suprema. Su poder no tiene límites. Entonces, si a Jonás se arrepintieron, entonces, ¿cuánto más ahora? Ahora, no sé si entendemos la magnitud de este principio que Jesús está dando, pero ¿cuánto debería chocarte el hecho de que hay gente en culturas idólatras perdidas por ahí por el mundo, en donde nunca llegó el Evangelio? Y de repente llega alguien y les habla del Dios creador y del Cristo que vino a salvarles, y esas personas escuchan por primera vez y dejan todos sus ídolos y están siguiendo a Cristo. Mientras que una persona se puede sentar en una iglesia toda su vida fingiendo una vida espiritual sin nunca responder a Cristo, nunca rendirse a Él, teniendo predicación constante. ¿Cuánto mayor juicio va a haber cuando esas personas en el día del juicio aparezcan? Y esas personas evidencian la dureza del corazón, que teniendo tantas oportunidades, aún así no respondió al Evangelio. Para estos judíos estaba en la cima de la escala, porque ellos tenían a Jesús delante de ellos. Y aún así no lo recibían. Jesús suma otra historia, porque no es solamente los ninivitas que se van a levantar en el día del juicio, todos los que respondieron a la predicación se van a levantar en el día del juicio. Entonces Jesús va a dar otro ejemplo. La reina del sur se levantará en el día del juicio, con esta generación y la condenará. ¿Quién es la reina del sur? Bueno, esto está haciendo referencia a 1 Reyes 10:1, que es donde se nos narra que una reina, que acá se usa la palabra sur como un título de una región que hace referencia a una zona en Arabia, en el sur de la península de Arabia. Y se cuenta ahí en 1 Reyes cómo esta mujer vino a hablar con Salomón, habiendo escuchado de su sabiduría, y cruzó todo el desierto, los puntos más lejanos que podemos pensar, para llegar y encontrarse con este hombre de quien se decía que había más sabiduría que en cualquier otro hombre que jamás vivió. Entonces Jesús dijo, ella los va a condenar a ustedes porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Hay muchos pasajes que nos cuentan cómo fue que Salomón llegó a ser tan sabio. Es que él pidió a Dios sabiduría y Dios se la concedió. Y le hizo, de hecho, el hombre más sabio de todo el mundo. Nunca antes y nunca después se levantó otro como Salomón. Y esta mujer quería la sabiduría de Dios. ¿Será que este hombre es alguien que me puede guiar a la sabiduría de Dios? Y para eso hay que recorrerse el mundo entero. Y se cruzó todo el desierto con un séquito enorme, cargada de regalos y de cosas, todo para poder sentarse con Salomón. Ahí en 1 Reyes 10:1 se dice esto: oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Ella vino para saber si él era o no un sabio de parte de Dios. Entonces ella, ya demostró sabiduría en el hecho de buscar la sabiduría. Entonces esta mujer sabia está pensando, tengo que poner a prueba la sabiduría de este hombre. Entonces inventó preguntas complejas para poner a prueba. Los fariseos también le están haciendo preguntas complejas a Jesús, pero con una actitud totalmente distinta. La reina del sur está haciéndole preguntas a Salomón porque ella quiere corroborar
Y ella está evaluando y está escuchando. Los fariseos vienen a hacerle preguntas a Jesús porque ya decidieron rechazarlo y quieren ponerle un tropiezo a Jesús. Una cosa es investigar la doctrina bíblica para ver la solidez, la validez. Otra cosa es usar excusas para resistir la autoridad de Cristo que gobierne mi vida. Y estos eran los que estos hombres estaban haciendo. Así que esa mujer va a condenarlos. Ella se vino de los fines de la tierra para oír esa sabiduría. Y de nuevo, y he aquí, más que Salomón en este lugar. Más que Jonás, más que Salomón. Pero esperá, si Salomón es el hombre más sabio que vivió jamás en toda la historia humana, es que Jesús es más que solamente un hombre. Por eso no hay puntos de comparación. Jesús sobrepasa a Salomón como el cielo está por sobre la tierra. No hay puntos de comparación. Jesús es de quien Isaías 7:14 dice, llamará su nombre Emmanuel. Es Dios con nosotros, Jesús. O Isaías 9:6, es Dios eterno. Él se va, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino. Él es el rey prometido de Israel. Él es el que Filipenses capítulo 2 dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Él es Dios, es igual a Dios. Hebreos 1, del 1 al 4, también habla de Cristo como superior a todo lo que existe. Así que Jesús ahora está hablando del juicio que se aproxima. El juicio viene por haber rechazado. Por haber rechazado habiendo tenido las oportunidades. Por haber rechazado en el punto en donde otros recibieron a Cristo, con mucho menos oportunidades. La última parte que leímos parece un tanto desconectada, pero lo que Jesús va a hacer es dar una ilustración. Él va a contar una historia, una de sus famosas parábolas, para representar un principio. Y la historia que va a contar Jesús tiene que ver con un endemoniado. Y es muy oportuno, ¿no? Porque Jesús acaba de liberar a un endemoniado y esa liberación fue la que produjo todo el desorden, ¿no es cierto? Y toda la confrontación y la incredulidad o la resistencia de ellos. Entonces ahora Jesús inventa una historia de un endemoniado. Tenéis que mantener en mente en esta historia que Jesús está comparando lo que pasó con este endemoniado con lo que le va a pasar al pueblo de Israel. Él lo dice al final, así le va a pasar a esta generación. Entonces, lo que Jesús va a demostrar en esta historia es que la condición en la que este pueblo está, aunque ellos no lo sepan, tiene un origen diabólico. Es Satanás el que está obrando para destruirles. Cristo es la única esperanza de este pueblo. Y de hecho la venida de Cristo trajo ciertos beneficios a este pueblo, pero si ellos le rechazan, la condición a la que ellos van a caer va a ser mucho peor que la que estaban antes. Entonces Jesús cuenta una historia pequeña para mostrarles lo que está pasando en ese momento. Veámosla, parte por parte, en el versículo 43. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Acá arranca el párrafo, esta sección con una conjunción que se conecta con la historia anterior. Por eso es todo parte del mismo tema. Podríamos nosotros agregarle nuestra traducción en español, y cuando el espíritu inmundo sale del hombre, o algo así. Y Jesús ahora va a hablar de los demonios. Hay muchas cosas que no sabemos de los demonios. Pero Jesús acá va a hablar de demonios que están operando en personas o que están deambulando por ahí. Y este deambular de los demonios, Jesús lo presenta como un deambular cargado de ansiedad e inestabilidad. Muchas veces el Nuevo Testamento habla de Satanás o los demonios en esta forma, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, están ahí dando vuelta. Ya hemos hablado antes de que no somos nosotros conscientes o no estamos todo el tiempo pendientes de la actividad demoníaca, pero el mundo está lleno de demonios que están obrando de muchas maneras. Satanás es el que está liderándolos a todos.
y él es el príncipe de este siglo. Él tiene una agenda y él usa a todos sus demonios para cumplir esa agenda. Pero los demonios tienen también sus propias características. Y una de las cosas que a los demonios les pasa por esta historia es que no les gusta estar deambulando sin tener dónde irse. Por eso es que cuando Jesús iba a echar a unos demonios, él dijo, déjanos irnos a los cerdos. Entonces Jesús le dice, bueno, vamos a sacar un demonio, como le pasó al endemoniado anterior. Así que lo saca fuera a este demonio. Y ahora este endemoniado está libre. ¿Y ese demonio dónde está? Deambulando por ahí. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Sabes lo que está mostrando Jesús? En este mundo están operando fuerzas oscuras, satánicas, demoníacas, y ninguno de los seres humanos tiene ninguna capacidad de estorbar en lo más mínimo que estos demonios puedan entrar como su propia casa y hacer con ellos lo que ellos quieran. ¿Vos entendés que una persona sin Cristo está a la merced de los seres más crueles que hay en el universo? Que están operando en los hijos de desobediencia para la destrucción de ellos. Un asesino. Y no hay forma de frenarlo. Ningún antídoto, ninguna coraza, ningún amuleto, ninguna actividad, ningún lugar. En la iglesia como fuera de la iglesia, los demonios están deambulando y están buscando destruir la vida de cada persona sin Cristo. Si tenés alguna duda, podés ver ahí en Efesios capítulo 2, ¿no? Cuando dice ahí en el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este es el estado del mundo. Estos líderes religiosos que están rechazando a Cristo como si fuese a ser gratis, no entienden la realidad. Hay un mundo de oscuridad al acecho. La venida de Cristo trajo cierto alivio a esta gente. Pensá en este endemoniado, por ejemplo. Jesús lo liberó a este demonio, a esta persona del demonio. Pero el hecho de que el demonio se haya ido no hace a esta persona ni un poquito más segura de lo que estaba antes. Porque ella ahora se limpia, se baña, se peina, se acomoda y ahora su vida está ordenada. ¿Y sabés en qué se vuelve su vida? En una casa abierta y una invitación abierta para cualquier demonio que quiera venir y tomarla, sin que pueda frenarlo en lo absoluto. Entonces, el demonio dice, voy a volver. Así de fácil tomó la decisión, ¿no? La encuentra toda barrida. Entonces, versículo 45, va y toma consigo otros 7 espíritus. Acá la palabra otros muestra otros distintos. No es que hay muchísimas clases, pero podés pensar, tienen individualidad los demonios. No son una réplica exacta. No sé en qué forma hay distinción, pero acá está hablando de distinción entre un demonio y otro. Entonces, vos buscar a otros distintos, peores que él. Peores que él mismo. Y entonces, entrando, moran allí. Vuelven a tomar el control de esa casa, de esa persona, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primer estado. En estas palabras hay una advertencia tremenda de Jesús para el pueblo de Israel. Porque Él le está diciendo, miren, antes que yo venga, ustedes estaban dominados por los demonios. Y esto es irónico, porque los fariseos acusaron a Jesús de actuar en el poder de Satanás. Y ahora Jesús le está dando vuelta a la tortilla y le está diciendo, los que están gobernados por Satanás son ustedes. El hecho que yo esté acá, lo que hace es que la obra satánica esté reprimida.
¿Se acuerdan cuando Jesús habló, nadie puede entrar y saquear la casa del hombre fuerte si primero no lo ata? O sea, la venida de Cristo trajo cierto alivio a la nación de Israel de la opresión demoníaca. Pero Jesús le dice, ustedes me van a matar. Y lo que yo hice para servirles a ustedes no va a frenar la avalancha de destrucción que viene después. Porque el rechazo al Mesías lo único que va a traer es más dolor y destrucción de parte de seres que solo quieren destruirles. Y termina Jesús con esto. Así también acontecerá a esta mala generación. Ellos son presa fácil de Satanás. Y Jesús es su única esperanza. Si vos estás rechazando a Cristo, no porque no te presentes como un religioso, sino porque no le has dado el control de tu vida a Cristo, tenés que saber esto. Sos presa fácil para un ser que quiere verte destruido. Todo este mundo está bajo el maligno. Y Él no va a parar hasta destruirte por completo. Y Cristo es tu única esperanza. Que esa casa, cuando llegue el demonio, no la encuentre vacía, sino que la encuentre ocupada por Cristo, ocupada por el Espíritu Santo, que ahora va a llenar la vida de esta persona y va a dirigir la vida de la persona. Y la persona va a rendir su voluntad a la del Espíritu cada día y va a ser gobernado por el Espíritu. Y esta persona gobernada por el Espíritu no puede ser tocado por el maligno. El maligno no le toca a los que son de Cristo. No tenemos lucha contra sangre y carne, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Hay una guerra espiritual que está pasando de afuera. Pero nuestra casa está habitada. Cristo se ha sentado en el trono. El Espíritu Santo está llenando todos los ambientes. Él está dirigiendo cada aspecto de mi vida. Entonces, el maligno no nos toca. No hay dónde entrar. Pero si yo rechazo a Cristo, ¿cómo vas a evitar que el maligno te destruya por completo? Totalmente indefenso. Cerrando este estudio, entonces, creo que esta sección nos confronta para que examinemos nuestro propio corazón. Porque, como yo señalaba, Jesús no está hablando de gente que abiertamente está negando a Dios. Está hablándole a religiosos que están siendo desenmascarados como hipócritas. Y le está diciendo que ellos están rechazando a Cristo, al Mesías, al Rey. Y Jesús les está advirtiendo del peligro. Y muchas veces le decimos a nuestra conciencia, para callar nuestra conciencia y encontrar alivio, tengo tiempo. Puedo responder a Cristo más tarde. Puedo venir a Él cuando lo sienta o lo quiera. Y este pasaje nos advierte que nadie sabe cuál fue el último paso que te hizo cruzar la línea a un punto de no retorno, en donde ya no haya más oportunidad. Una persona puede decir, yo puedo venir a Cristo el último día, ¿no?, de mi vida. Pero ¿sabes cuánta gente es librada de la condena eterna en su lecho de muerte? Son muy pocos. Dios lo puede hacer. Por eso les vamos a predicar hasta el final. Pero ¿sabes lo que vemos en el mundo? Cuando vos rechazás la luz, vos te acostumbrás a cerrar tu corazón a la verdad. Vos te acostumbrás a guardar la hipocresía en tu corazón. Y te vas haciendo cada vez más duro contra la verdad del Evangelio. Y ese endurecimiento, sin darte cuenta, te llevó en algún momento al punto de no retorno. No porque vos no podrías venir a Cristo, pero es porque tu corazón se ha endurecido a tal punto que sin importar qué señal te hagan, qué prueba venga, qué predicador te predique, tu corazón no va a responder. Porque vos ya cruzaste esa línea y ahora estás yendo hacia la condena eterna sin frenos. No cierres tu corazón al llamado del Evangelio. Lidia con tu pecado cada día. No lo permitas. Huí como un gran enemigo y deja que el Señor tome el control de tu vida
Él vino a establecer un reino de justicia y Él te llama a ser parte de Él. Y si es que estás ya en ese reino, alaba al Señor por la obra que Él ha hecho y volvé a renovar un compromiso de seguir a Cristo como el Señor de tu vida cada día. Oramos. Padre, estas palabras que hoy se escucharon van a retumbar en el corazón de cada uno de los que están presentes, ya sean los que las han creído y ahora van a vivir por cada palabra que sale de la boca del Señor, y van a retumbar en el corazón de los que no, y que un día van a ser condenados por esas palabras. Un día, Señor, va a haber un mayor juicio por las oportunidades, por las evidencias, por los llamados que se han hecho. Señor, te ruego que tengas misericordia. Señor, tú eres poderoso para romper cualquier corazón. Quebranta el orgullo. Trae la luz para que puedan ver tu gloria en la faz de Cristo y venir a la fe y seguirte a ti con un corazón consagrado. Señor, a la medida que salimos a este mundo a predicar el Evangelio, no nos sorprende que el mundo nos rechace. El mundo entero está bajo el maligno. Ayúdanos a ser perseverantes, fieles en predicar y advertir y llamar al mundo a venir, porque no hay otra opción. No hay nadie más que pueda dar libertad de este espíritu engañador y destructivo que está dominando el mundo entero. Te ruego, Señor, que en tu gracia tú sigas edificando tu iglesia para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.